Cooperación internacional. Presidente Nicolás Maduro sostuvo encuentro con sus homólogos de Turquía e Irán. Elegidos, la MUD ya tiene a la mayoría de sus candidatos para las elecciones regionales. Nuevas oportunidades. Candidato por Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que las regionales consolidarán la paz en Venezuela. Jornada exitosa. Henry Ramos Ayub señaló que elecciones primarias se realizaron con civismo y respeto en todo el país. Atenderán víctimas. Ministro Néstor Reverol anunció la activación de un plan de ayuda para atender a familias afectadas por la crecida del lago de Valencia. Especial mención. El Papa Francisco oró por una pronta solución a la crisis que vive Venezuela. Llegó a Florida. Huracán Irma generó inundaciones y fuertes ráfagas de viento en la península estadounidense. A toda velocidad, Baby, el aprendiz del crimen, irrumpe con todo en las carteleras de Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:30 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Gregorio. 11 de septiembre, día de la coronación de la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en los Andes, en el estado Táchira. Porque allá sigue desplegado el plan de vacunación nacional. Nuestra compañera Mariné Glot nos amplía. Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Según balance de la Corporación de Salud, en el estado Táchira, durante la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, 65.377 vacunas fueron aplicadas, de las cuales 21.396 fueron a niños y 22.346 adultos. Las dosis gratuitas fueron BCG, toxoide, antihepatitis B, pentavalente, trivalente, viral, entre otros. Según autoridades médicas de Corpo Salud, la segunda fase del Plan Nacional iniciará el 18 de octubre con visitas a escuelas. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Mariné, muchas gracias. De Táchira viajamos a Lara. Allí se genera información en materia de seguridad. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Adelante, Génesis. Buenos días. Hola, buenos días. Les informamos que en Lara la Policía Nacional Bolivariana realizó diversos procedimientos. El jefe de la red occidental de este organismo de seguridad, general de brigada Luis Morales, informó que en un primer procedimiento detuvieron a un sujeto en el sector Naranjillo del municipio palavecino, quien llevaba consigo una pistola y una escopeta, y al ser revisado por el sistema policial, este hombre pertenece a la banda El Ever, dedicada al robo y hurto de vehículos. Asimismo, en el sector Juan de Villegas, funcionarios en patrullaje y vigilancia detuvieron a 3 jóvenes. Uno de ellos es un menor de edad, quienes al ser revisados llevaban un contentivo de 87 gramos de presunta marihuana. Por último, el general de brigada Luis Morales informó que está dialogando con trabajadores de la empresa CanTV para diagnosticar los municipios más afectados por el robo de cableados y así definir estrategias que eviten este tipo de delitos. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Nos trasladamos ahora al estado Cojedes. Porque allá realizan labores de mantenimiento y recuperación en la vialidad. Nuestro corresponsal Gregory Brusual nos informa. Gregory, buenos días. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, dio inicio a un plan de embellecimiento de la Troncal 5 con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en esta importante arteria vial. La gobernadora Margaut Godoy informó que fueron desplegadas 15 brigadas en 105 kilómetros de vialidad que comprenden desde el municipio de Tinaquillo hasta el municipio de Anzoátegui. Indicó que este plan, que contempla desmalezamiento y bacheo, se extenderá a las demás troncales y locales de esta entidad. Además, señaló que evalúan entregar el cuidado por tramos de esta vía a los consejos comunales de la zona para mantener la troncal en óptimas condiciones. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Ahora seguimos en el estado Vargas. Allí autoridades realizaron jornadas recreativas para niños de esta entidad. Orlefran Amaya nos amplía. Buenos días, Orlefran.
Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde más de 500 niños, niñas y adolescentes disfrutaron de una semana llena de diversión con actividades realizadas por parte del equipo de Polivargas. Así lo informó Ángel González, director de este organismo de seguridad, quien agregó que los más pequeños visitaron los espacios más atractivos del litoral central. También destacó que recibieron charlas de materia de defensa personal y tips en caso de alguna emergencia. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido por el país en la región central, en el estado Aragua. Allá se genera información en materia de comunidad. Jonathan Castellón nos tiene el reporte. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, amanecemos con este contacto desde el estado Aragua, específicamente desde el sector El Indio, ubicado en la comunidad Brisa del Lago de la zona sur del municipio Girardot, donde aproximadamente 13 familias se ven afectadas debido al crecimiento acelerado del lago Los Tacarigua. A su vez, los vecinos informaron que el sistema de drenaje se encuentra totalmente colapsado, por lo que se han proliferado enfermedades endémicas en la localidad. Es por ello que le hacen un llamado a las autoridades a solucionar esta problemática que presenta este sector. Desde Telearagua, Jonathan Castellón, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Jonathan. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con los líderes turco, Recep Tayyip Erdogan, e iraní, Hassan Rouhani, en Kazajistán, lugar donde se lleva a cabo la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica. El jefe de Estado expresó que estas naciones están trabajando para fortalecer su cooperación y que espera que este diálogo diversifique las relaciones económicas de Venezuela. Entre las cuestiones que unen a nuestros foros, podemos resaltar, entre otros, las siguientes posiciones de principio: la defensa, preservación y promoción de la resolución pacífica de las controversias, el rechazo a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de los estados, y el rechazo a la imposición de sanciones unilaterales de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional. El primer mandatario también destacó el respeto a todos los derechos humanos sin discriminación y la defensa de la democracia de todos los países presentes en esta reunión. Maduro presentará sus propuestas sobre la fijación del precio del petróleo en Astaná, dado que uno de los temas a debatir en la cumbre de la OPEP a celebrarse el 22 de septiembre es la prórroga para recortar la producción del petróleo e incrementar sus precios. La Mesa de la Unidad Democrática ofreció el boletín preliminar de las elecciones primarias que se celebraron este domingo. La Comisión Electoral destacó los resultados de 13 de las 19 entidades federales que contempló la jornada. Oliver Rodríguez nos tiene los detalles. Con el 85% en promedio de recepción de los resultados de las actas de escrutinio, vamos a anunciar 13 estados cuyos resultados estadísticos pues ya anuncian claramente una tendencia que no tendría ninguna variación en el porcentaje cuando se reciba el porcentaje que falta. Pasadas las 12 de la medianoche y 8 horas después de que se cerraran las mesas electorales, la coalición opositora dejó al descubierto algunos resultados de esta medición interna en la que 57 aspirantes participaron en la contienda. En este momento no podemos afirmar cuáles han sido los porcentajes de participación del proceso, pues estamos esperando recibir la totalidad de las actas para que sean procesadas. La Comisión Electoral de Primarias no ha recibido formalmente ninguna solicitud de ningún candidato de reconteo de ninguna naturaleza. Las organizaciones políticas que se encuentran además como delegados de las diferentes tendencias que han estado en la contienda efectivamente reconocen estos resultados y pues de esa manera y es por ello que responsablemente los estamos anunciando. De esta manera la oposición da rostro a sus candidatos unitarios en 17 de los 23 estados del país donde se elegirán gobernadores en octubre. En 4 de esos estados, específicamente Vargas, Carabobo, Nueva Esparta y Anzoátegui, ya habían consensuado candidatos únicos. Solo resta conocer los resultados en 6 entidades que en las próximas horas revelarán. La Mesa de la Unidad Democrática destacó que durante esta jornada presentaron varios inconvenientes, tanto técnicos como logísticos. Uno de los casos más resaltantes fue en el estado Amazonas, donde tuvieron que prorrogar por 1 hora más
este proceso. Sin embargo, dejaron claro que no fue inconveniente para concretar candidatura, solo espera que lleguen todas las actas. Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. El candidato a la gobernación de Miranda por el PSUV, Héctor Rodríguez, considera que las elecciones regionales son una oportunidad para consolidar la paz y construir una nueva economía. Rodríguez aseguró que de resultar electo se abocará a impulsar la producción nacional. Afirmó que la principal tarea es construir una nueva economía y que la solución estructural a los problemas de inflación y desabastecimiento están en la producción nacional en las tierras venezolanas, en levantar la producción para acabar con el desabastecimiento y en consecuencia con la inflación. A juicio del candidato, la nación debe mantener la mejor relación con todos los países del mundo en el marco del respeto a la soberanía venezolana. El diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, destacó que las primarias de la oposición se realizaron en medio de un ambiente cívico y festivo. También calificó de excelente la afluencia de votantes al afirmar que superó las previsiones. El parlamentario señaló también que los estudios de opinión indican que la mayoría de la población desea participar en las próximas elecciones de gobernadores. La intención de participación en las elecciones de gobernadores está por encima del 65%, casi el 70%, que es una cifra históricamente muy elevada si tomamos en cuenta que por lo general en las elecciones de gobernadores concurren menos electores de las que concurren, por ejemplo, a las elecciones del presidente de la República, que siempre son las elecciones donde concurre más gente. Ramos Ayub señaló que el anuncio del cronograma completo de las elecciones de gobernadores generaría mayor certidumbre entre la población. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que evacuarán a las familias que se encuentran en zonas de riesgo debido a la crecida de la cuenca del lago de Valencia. Resaltó la activación de un comando unificado dirigido por el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas que se mantendrá monitoreando la situación. El ministro realizó este domingo un recorrido por las principales zonas afectadas de La Punta, Matarredonda, Aguacatal, Rómulo Gallegos o Cogollal, junto a autoridades regionales y de los despachos de Ecosocialismo y Agua para la Vivienda. Ahí se está haciendo un trabajo estructural de elevación del terraplén, que es el muro de contención. Se activó la Comisión Presidencial para los Refugios Dignos, que se encuentra en el sitio ubicando refugios, acondicionándolos, adecuándolos también, y la posible reubicación de las familias que inminentemente hay que sacarlas del margen de la cuenca del lago Valencia. Reverol puntualizó que se activó una comisión presidencial de refugios encargada de diseñar un plan para la reubicación temporal de las familias afectadas. En otro orden de ideas, Reverol notificó el envío de ayuda humanitaria para la isla de San Martín, afectada por el huracán Irma. El ministro señaló que en el marco de cooperación internacional, el gobierno venezolano enviará una aeronave de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con distintos insumos. Nosotros estamos enviando 10 toneladas en este avión Y-8 de la aviación militar bolivariana de diferentes insumos, colchonetas, medicinas, alimentos enlatados, agua potable, así como también cobijas, sábanas y otros enseres, con la finalidad pues de atender a las familias que se encuentran en refugio, que han sido desplazadas a raíz pues de este fenómeno hidrometeorológico. Destacó que se encuentra activo el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres debido al paso y el desplazamiento de huracanes por el continente, los cuales han causado precipitaciones en varios estados del país. El Papa Francisco pidió este domingo que se envíe una oración en apoyo a Venezuela para solventar la crisis que atraviesa el país. Francisco realizó estas declaraciones durante la realización del Ángelus y extendió su mensaje a cada uno de los países de Latinoamérica. Desde este lugar quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. Expreso mi cercanía a cada uno de los hijos e hijas de esa amada nación, como también a los que han encontrado en esta tierra colombiana un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los derechos humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y se encuentre
una solución a la grave crisis que se está viviendo y afecta a todos. Este mensaje fue ofrecido por el Papa durante su última jornada de visita en Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena, lugar en el que sufrió un accidente mientras realizaba un recorrido por el barrio de San Francisco. El sumo pontífice intentó extender los brazos para bendecir a un niño que le saludaba, pero en ese momento el Papa móvil se detuvo bruscamente, provocando que el Papa se golpeara con el vidrio del vehículo. El director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, informó que Francisco se encuentra bien y solo sufrió una leve herida en el pómulo y la ceja. Estados Unidos sufrió la llegada del huracán Irma, el cual impactó en los llamados Cayos Menores y con especial fuerza en Key West, perteneciente al estado de Florida. A pesar de que el fenómeno natural bajó a categoría 2, se encuentra muy cerca de la ciudad de Naples, en la costa oeste de Florida. El paso de Irma en suelo estadounidense en tan solo horas ha dejado 3 personas muertas. Por su parte, el Servicio Meteorológico de ese país informó que se espera que la tormenta llegue la tarde de hoy lunes al sur del estado de Georgia. Nos corresponde hacer una primera pausa. 6:44 de la mañana, ya regresamos con más información. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará en Astana, Kazajistán, propuestas sobre la fijación del precio del petróleo de cara a la cumbre de la OPEP el 22 de septiembre en Viena. Junto con el presidente Nicolás Maduro viene una delegación que integra también el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, quien ha sostenido intensas reuniones con ministros de energía, con representantes de gobiernos de países petroleros, en el marco de lo que ahora se conoce como la OPEP más o la OPEP Plus, que reúne a países integrantes de la OPEP y no integrantes de la OPEP que han suscrito un acuerdo para defender los precios del petróleo. Villegas indicó que el mandatario venezolano evalúa junto a su par de Irán, Hassan Rouhani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, las relaciones de cooperación en el marco de su agenda de trabajo en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, pidió al CNE que dé a conocer la fecha de las elecciones regionales. Enrique Capriles criticó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, diga que el gobernador que sea electo en octubre debe subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Insistió en que en Venezuela hay cultura del voto y calificó como importante el proceso de la MUD de este domingo. Este proceso, aquí no ha habido un trueque, esto no es que se intercambió un proceso por otro, no, esto simplemente el gobierno, para tratar de medio lavarse la cara ante la presión internacional y ante la presión de los propios venezolanos, asoma un proceso electoral, pero fíjense que no termina de ponerle la fecha. Entonces hay que seguir luchando por esas elecciones. El mandatario regional manifestó que quisiera que el Papa Francisco no solo acompañe a Venezuela con sus oraciones, sino que venga al país. ¿Cómo quisiéramos nosotros que viniera el Papa a Venezuela? Lo tenemos cerca, el Papa Francisco, para que viera con sus propios ojos la situación que vive el pueblo venezolano. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, llamó a los venezolanos a no perder la esperanza y la fe. El constituyente Julio Chávez afirmó que el poder originario garantiza la paz en el país. A su vez informó que está planteado incorporar capítulos a la Constitución Bolivariana de Venezuela en beneficio de los jóvenes y de las mujeres. Chávez anunció que buscarán la inclusión de las empresas mixtas en el tema de la soberanía petrolera para que el Estado continúe teniendo el control de esta área. Reiteró su apoyo a la candidata a la gobernación del estado Lara, Carmen Meléndez, y advirtió que de agravarse las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, ese país se vería mayormente afectado debido a la disminución en su suministro de gasolina. Guillermo Cal, precandidato a la gobernación por el estado Monagas, manifestó que en democracia el pueblo puede cambiar un gobierno a través del voto. En la parroquia Las Cocuizas, igual que en todos los puntos, hay una gran participación. Más que participación, es una emoción de los monaguenses en depositar el voto para tomar la decisión del candidato para enfrentar al gobierno. Nosotros los demócratas nos gusta es cambiar gobierno con el voto. Este es un mecanismo, el voto es un mecanismo que tienen todos los venezolanos para expresar su derecho, su opinión.
Cal aseveró que en Monagas, como en todo el territorio nacional, no se puede perder el derecho al voto, ya que es un mecanismo que tienen todos los venezolanos para expresarse. El ministro para Obras Públicas, César Salazar, informó que los trabajos de ampliación en la autopista Vallacocha en Caracas avanzan en la pista oeste. Durante una jornada de inspección, Salazar indicó que estos trabajos de ampliación a 4 canales permitirán liberar el tráfico entre 25 y 30 minutos. Aseguró que se evitará el congestionamiento al tener una autopista más amplia y puntualizó que las labores se ejecutan como parte del Plan de Obras 2017. En Barinas, candidatos y dirigentes de la oposición indicaron que las elecciones primarias se realizaron en total civismo y sin ningún tipo de contratiempo, aunque voceros del gobierno regional lo consideraron como un fracaso. Wilmer Martínez nos amplía la información. Desde primeras horas del domingo, los electores acudieron a sus respectivos centros de votación para escoger el candidato que les representará en las elecciones de gobernador. Pueden ver la alegría, la motivación que hay para sufragar, para escoger un solo candidato de la unidad. El pueblo barinés ha decidido cambiar, ha decidido participar. Por su parte, Luis Guzmán, secretario general de Gobierno de Barinas, celebró que la oposición participe de modo democrático en la política nacional, aunque vaticinó que saldrán derrotados en la contienda prevista para el próximo mes de octubre. Aquí, concretamente en el estado de Barinas, por supuesto que le han dado un rechazo total a los candidatos de la derecha que representan la violencia, que representan el terror, que representan el odio, y bueno, se manifiesta en cada uno de los puntos. Desde el estado de Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó a través de su cuenta en Twitter el fallecimiento de la constituyente electa por el estado Trujillo en representación de los pensionados, Dionisia Mijova. Mijova, de 79 años, había sido electa por los pensionados de la región andina tras darse la repetición de elecciones en los estados Mérida y Táchira el pasado 13 de agosto y su juramentación fue realizada el 22 de ese mes. La presidenta del Parlamento Constituyente lamentó el fallecimiento de Mijova e hizo llegar sus condolencias a sus familiares y amigos. 6:55 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve, volveremos con más información. Seis y 58 de la mañana. Numerosos venezolanos que están en Miami recibiendo el huracán Irma, el más grande y fuerte de los últimos 100 años, oraron a San Judas Tadeo por haberlo desviado hacia la costa oeste, evitando así la catástrofe que hubiera ocurrido en Miami. El huracán Irma bajó a categoría 2 y se encuentra muy cerca de la ciudad de Naples, en la costa oeste de Florida, donde se esperan peligrosas marejadas tras el paso del ojo del ciclón por la zona. Aunque se prevé su debilitamiento, se espera que Irma permanezca como huracán al menos hasta el mediodía de hoy. El candidato a la gobernación del estado Vargas, José Manuel Olivares, denunció que varios ambulatorios en el estado Vargas se encuentran cerrados y aseguró que asumirá la salud como un compromiso para los ciudadanos varguenses. Y ahora asumimos un nuevo reto, no solamente de seguir empujando desde la gobernación de Vargas el canal humanitario, sino hacer un modelo de salud cercano, real, que más nunca en Vargas muere un venezolano por falta de medicina. Lo que ven detrás de mí es el ambulatorio cerrado de Tirima. Hace un minuto en Tarma, otro ambulatorio cerrado. El hospital de Carayaca, sin ambulancia, sin laboratorio, sin medicina. La gran estafa que le hicieron a Carayaca, como han hecho con todo Vargas. Arreglaron la fachada, una fachada muy bonita, y adentro no hay nada. Adentro no hay salud, adentro no hay nada que ofrecer a nuestros pacientes. Olivares aseguró que como gobernador promoverá un sistema de salud en el estado Vargas que sirva de ejemplo para todo el sector en el país. El Ministerio para el Transporte informó que se instaló un nuevo sistema eléctrico en el túnel La Cabrera de la autopista regional del centro en el estado Carabobo. Durante los trabajos que culminaron el pasado sábado, también se instaló iluminación en las vías adyacentes al área del túnel, según informó el Ministerio. Además, se notificó la sustitución de todo el cableado existente de cobre y el sistema de control de alumbrado público. El Ministerio para el Transporte también anunció que este nuevo sistema luminario garantiza la prolongación de la vida útil de los componentes de las lámparas y el ahorro de electricidad. En el estado Cojedes, Denis Fernández y Alberto Galíndez se midieron en elecciones primarias para definir al abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática para los comicios regionales a celebrarse el próximo mes de octubre. Gregory Brusol nos tiene los detalles.
El candidato por Primero Justicia y Voluntad Popular, Alberto Galíndez, indicó que los ciudadanos salieron a votar de forma masiva en defensa de la democracia y expresando una vez más el carácter cívico del pueblo venezolano. Lo más importante es poner la gobernación al servicio del pueblo de Cojedes, que está secuestrada por un grupo que no tiene nada que ver con el Estado Cojedes y que nosotros, con la experiencia que ya tenemos, con la constancia que hemos tenido durante todo este tiempo, vamos a poner esa gobernación al servicio de la gente, de puertas abiertas, para que sirva de epicentro, para que sea un gobernador empleado del pueblo. Por su parte, la precandidata Dennis Fernández señaló que las primarias convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática marcan el rumbo de lo que será la participación del pueblo en los comicios regionales. Vamos a hacer posible que en Cojedes se enrumbe la renovación del liderazgo. Vamos a hacer posible que en Cojedes definitivamente salgamos con un liderazgo que los cojedeños permitan decir, con esa vamos a ganar. Ambos dirigentes expresaron que más allá de los resultados de las primarias, está garantizada la unidad de los factores políticos de la oposición de cara a las elecciones regionales. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Un comunicado oficial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Sudebane informó que los bancos no prestarán servicio comercial hoy, lunes 11 de septiembre, por celebrarse el Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Las personas que necesiten realizar operaciones bancarias pueden acceder a la mayoría de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. Algunas instituciones bancarias mantendrán sus taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en centros comerciales de todo el país. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde tras el potente paso del huracán Irma, el presidente de esa nación, Donald Trump, declaró en situación de gran desastre a la isla de Puerto Rico y ordenó ayuda federal para su recuperación. La ayuda incluye subvenciones para alojamiento temporal y reparaciones en viviendas, préstamos especiales para cubrir pérdidas de propiedades sin seguro. El huracán Irma pasó este miércoles como categoría 5 por el noroeste de Puerto Rico, provocando la muerte de 3 personas y cuantiosos daños materiales. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán José se mantiene en categoría 4 con vientos de 245 kilómetros por hora rumbo hacia aguas abiertas del Atlántico. Meteorólogos esperan que en los próximos 2 días se debilite y han desactivado todas las advertencias en las islas de las Antillas Menores. Y en México continúa la búsqueda de rescate de los damnificados luego del terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter el pasado jueves y que dejó un saldo de 90 personas fallecidas en esa nación. Este fin de semana, intensas lluvias y fuertes vientos han afectado al noroeste y centro de Italia, causando inundaciones y hasta el momento se registran 5 muertes por sumersión, al igual que otra persona que murió por conducir en su carro durante una tromba de agua. Jens Stoltenberg, secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, denunció este domingo la multiplicación de ensayos nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte y aseguró que el régimen norcoreano es una amenaza mundial que necesita una respuesta mundial. Amigas y amigos, hacemos una nueva pausa. Pero, al regreso... En Entrevista a Venevisión nos acompaña José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas. Con él conversaremos en breve. Si tienen preguntas o comentarios que hacerle, los pueden enviar a través de Twitter. La etiqueta, como siempre, es numeral Entrevista BB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, nuestro invitado hoy en Entrevista Venevisión es José Manuel Olivares, candidato a la gobernación de Vargas por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Buenos días a todo nuestro país, ¿cómo están? Usted fue electo por consenso, no tuvo necesidad de medirse en unas elecciones primarias. Sin embargo, quisiéramos su comentario sobre esta jornada que se realizó el día de ayer. ¿Qué elecciones dejaron las elecciones primarias de la MUD? Bueno, ya cerramos este capítulo. Yo lo primero que debo decir con mucha alegría, ayer comenzaba con Requesens, nuestro hermano Requesens, con Paparoni, con otros miembros de nuestro partido de algunos estados, ya están incorporados de frente al comando de la unidad. Lo importante es que hoy cerremos el capítulo primaria, que le podamos decir al país que ya tenemos 23 candidatos a la unidad para ganar las gobernaciones, que no olvidemos nunca que el verdadero adversario es Nicolás Maduro.
que esto es un proceso electoral que está planteado como un reto más a Nicolás Maduro, como demostrarle al mundo y a toda Venezuela que somos mayoría electoral y ganar los espacios que son las gobernaciones. Victorias importantes para nosotros, en el caso de Primero Justicia, como es el Estado Aragua, el Estado Zulia, el caso de Miranda, donde también ganó Carlos Ocariz, Vargas, donde nosotros teníamos un consenso, y por lo menos en el caso de Primero Justicia ya hay 7 candidatos de la unidad, 7 candidatos que nos quitamos la camisa de Primero Justicia y nos ponemos la camisa del cambio. Yo estoy seguro que nuestros hermanos de Acción Democrática, de COPEI, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, vamos a hacer lo mismo, y ya ese capítulo de primaria quedó cerrado. Ahora incorporarnos todos en los comandos de la unidad, a tener la amplitud, la madurez suficiente para entender, Lirio, que esto no se trata de mí, no se trata de ti, sino de todos los venezolanos, y de juntos salir a pedir la fecha de la elección, en primer lugar, que todavía el gobierno no la ha querido dar. Por favor, señora Tizay Lucena, la fecha formal del proceso electoral, donde la unidad ganará 23 gobernaciones, porque, insisto, la única esperanza de Nicolás Maduro es que usted no vote, es que usted no participe, es que usted crea que no vale la pena, que su corazón se llene de desesperanza. Hoy hay que recordar que estamos en esto porque creemos en usted, porque creemos en el venezolano y porque estamos convencidos que somos una mayoría electoral, que si votamos podemos ganar las 23 gobernaciones. De resultar electo como gobernador de Vargas, se subordinaría a la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo dijo el presidente Maduro, so pena de ser destituido. Nosotros nos subordinaríamos siempre al pueblo, al voto y a la Constitución. Nosotros insistimos que no, la estafa de constituyente, que por cierto, Lirio, pena le debe dar que no hablan de la gente y sus problemas. Lo que hacen es hablar de política, de subordínate a mí, de dónde te meto preso, de a quién persigo, de cómo resuelvo los problemas de Maduro, de cómo arreglo los problemas internos en el PSUV, y no hablan de la gente, no hablan del ciudadano, no hablan del que no tiene que comer, no hablan del que no tiene medicina, no hablan de la familia desesperada porque no sabe si irse o quedarse en Venezuela. Nosotros estamos subordinados a las leyes venezolanas establecidas en la Constitución, las cuales defendimos en la calle y las cuales defenderemos desde la gobernación, desde la Asamblea y de todos los espacios que nos permitan reconocer la Constitución y vivir todos dentro de ese marco legal que es la Constitución vigente en nuestro país, la del año 99. ¿Se ha preparado para la posibilidad de no poder llegar hasta el final de la carrera, producto quizá de una inhabilitación vía Asamblea Constituyente, Ley del Odio, Comisión de la Verdad? Mira, yo tenía 13 años cuando perdí mi casa en la tragedia de Vargas. Un río se llevó mi casa, como todos recuerdan, en la tragedia de Vargas, y ahí aprendí que siempre hay que ver el lado positivo de la vida. Nosotros hoy tenemos que ver el lado positivo, que estamos retando al gobierno, y sí, no se trata de mí, se trata de todos nosotros. El gobierno quiere elegir los candidatos que pueda derrotar. El gobierno quiere que usted sienta que no vale la pena votar. Nosotros hoy estamos insistiendo en construir una unidad dura, que perdure, que tenga contenido social y sobre todo que no se trate de uno de nosotros. Yo le garantizo que si José Manuel Olivares no está en el SEBIN, nosotros ganaremos la gobernación de Vargas, seguiremos avanzando, porque no se trata de un partido o de un nombre. Se trata de un proyecto llamado Venezuela y se trata de derrotar a Nicolás Maduro, de demostrarle al mundo que somos una mayoría electoral y de comenzar a hablar de los problemas de los venezolanos, salir de la política, del ego, del político, de la persecución y empezar a hablar de la gente y sus problemas. No es mejor político el que insulte más, el que grite más, es el que esté con el ciudadano y el que junto al ciudadano, junto a la comunidad, construye soluciones. Así que nosotros, si no nos pudo parar tanquetas, agresiones como nos hicieron en la calle, mucho menos lo van a hacer con un papelito o con una amenaza. Nos seguiremos adelante luchando por usted y por el cambio en Venezuela. Durante su ejercicio de carrera política, ¿no ha querido desligarse también de su profesión de médico? ¿Cómo está el sistema de salud en cuanto a lo que siempre se habla, infraestructura, dotación de centros de salud, pero también la reaparición de algunas enfermedades que ya se consideraban erradicadas? Sí, es triste y lamentable lo que vive nuestro país. Los casos de difteria continúan quitando vida en el estado Monagas, acá en Caracas, varios niños fallecidos. Los casos de malaria, la desnutrición infantil, el aumento de la mortalidad materna, la escasez de medicina. Solamente funcionan 3 equipos de radioterapia en toda Venezuela. El 90% de los pacientes con cáncer deben llevar radioterapia, 85% de escasez de quimioterapia. En el caso de nuestro estado Vargas, no hay donde tratar pacientes con cáncer, no hay unidad oncológica. Estábamos hace 2 días, el día sábado, estuvimos todo el día en Carayaca, contabilizamos 3 ambulatorios cerrados. 3 ambulatorios de la gobernación de Vargas en este momento cerrados, abandonados. El hospital de Carayaca, que es un reflejo del país. El García Carneiro arregló la fachada, muy bonita la fachada, pero cuando tú pasas el umbral, la puerta principal del maquillaje de la fachada, no hay laboratorio, no hay ambulancia, no hay cómo operar, no hay sutura, no se puede pasar consulta. Eso quiere decir que hoy sin duda alguna siguen muriendo venezolanos por falta de medicina. Ustedes saben, nosotros iniciamos una lucha hace 2 años por el canal humanitario, porque tuviese usted medicina en su hogar. Yo pude estudiar medicina y jamás en mi vida le he preguntado a un paciente de qué partido es o no. Tampoco he visto un cáncer que diga, usted tiene cáncer de derecha o de izquierda. Y así nosotros vemos y conseguimos la política. Hoy nosotros tenemos un gran reto, que es construir un modelo de salud en Vargas que sea ejemplo para Venezuela. Construir un modelo de salud cercano, humano, con ambulatorios dotados, con que usted se sienta atendido, Lirio, y que más nunca veamos un venezolano mendigar, sufrir o llorar la pérdida de un familiar porque no hubo una ambulancia, porque no hubo un quirófano, porque no hubo terapia intensiva
o que más nunca veamos en Vargas, como vemos en cada recorrido, que somos el estado con más desnutrición infantil en Venezuela. Zulia, Miranda y Vargas, estamos entre los 3 primeros estados. En nuestro estado Vargas, de cada 10 niños, 6 están pasando hambre en Vargas. Es por eso que te robo un minuto, porque nos llena de alegría. Hoy estamos inaugurando el tercer comedor Alimenta la Solidaridad. Tuve un proyecto donde mi concepción de la política, la nuestra, tu comunidad y nosotros como gobierno aportamos el alimento y ustedes en la comunidad organizan a las madres, hacen el censo, buscan el local y alimentan todos los días a los niños. Nosotros tenemos ya 2 comedores abiertos donde alimentamos a 150 niños en cada comedor. Hoy abrimos el tercer comedor en la capital de Vargas, específicamente en La Guaira, arriba en la Cabrería, y esperamos que seguir este proyecto social siga avanzando, porque esta es nuestra concepción de la política: servir, ayudar, salir del ego del político a dar una mano a la gente. ¿En qué soluciona esto? Bueno, 150 niños comen todos los días en cada comedor. Le ahorramos una angustia a una madre que hoy sabe que su hijo va a almorzar de lunes a viernes. Es un proyecto que perdura en el tiempo y además, Lirio, educamos. Yo creo mucho en la educación, que nuestros niños no olviden que se come todos los días, que se come con camisa, que se come sentado en una mesa, que se le da gracias a Dios por el alimento y que su única responsabilidad es darle un plato, que tiene que lavar, que tiene que cuidar y que tiene que traer todos los días para dar sentido de la responsabilidad. Esa es nuestra visión de la política, el tema cómo educamos, cómo construimos juntos y cómo cambiamos las prioridades, cómo cambiamos de arreglar la avenida principal a que usted tenga soluciones, a que usted tenga seguridad, a arreglar el problema de su barrio, de su cuadra, de su vereda, como hemos visto en cada parroquia de Vargas, y es lo que nos corresponde hacer a mí en Vargas y a todos los candidatos a nivel nacional, que hoy tenemos que derrotar a Nicolás Maduro sin engañar a nadie. Yo le digo a usted, ¿las gobernaciones son la solución definitiva? No, no la son, yo no los voy a engañar. La gobernación es un paso más para cambiar el modelo de Nicolás Maduro, que es un modelo de hambre, un modelo de desolación y un modelo que quiere llenarle a usted de desesperanza, para que sienta que no vale la pena votar. Pero yo le digo, hoy es momento de creer en nosotros, de sentirnos orgullosos de ser guaireños, de ser venezolanos y de que nosotros sí vamos a cambiar este país. ¿Cómo está Vargas, un estado que tiene el principal aeropuerto que sirve no solamente a Caracas, sino a todo el país, y el principal puerto también, como los médicos, un diagnóstico general de la entidad? Mira, nosotros lamentablemente tenemos el primer puerto y aeropuerto del país y no le queda un centavo a nuestro estado. Hoy es lamentable ver cómo todo lo que se produce en esa entidad no es invertido en educación, no es invertido en salud, no es invertido en seguridad en nuestro estado Vargas. El puerto desolado, lo que era una aduana pujante, lo que era una aduana marítima que producía empleo, que generaba riqueza, que producía en Vargas familias que pudieron echar para adelante gracias a la aduana, hoy se encuentra totalmente paralizada producto de la crisis del modelo Nicolás Maduro. El aeropuerto internacional de Maiquetía, sin aire acondicionado, los baños abandonados. Nosotros estamos deseosos de iniciar la lucha para que ese aeropuerto sea parte de Vargas y sea el mejor puerto y aeropuerto de este país, con mejores servicios, que ese aeropuerto vuelva a ser no la puerta de salida como es hoy, la puerta de entrada al turismo, y a cientos de venezolanos que hoy se fueron y van a volver a reencontrarse con sus familiares ahí mismo, de nuestro estado Vargas, en un momento se despidieron en medio de llanto buscando oportunidades. Un puerto y aeropuerto que hoy no le dejan nada a Vargas, un aeropuerto además con la ida de las líneas aéreas que ha llenado a Vargas de desempleo. Nuestra gran preocupación cuando se ve a Bianca, cuando se ve una aerolínea, es que ese empleado, ese trabajador que estaba en el aeropuerto todos los días, que tenía empleo, que mantenía su casa gracias a ese trabajo, hoy ya no está por culpa de Nicolás Maduro. Por eso que debemos reiterar que esto no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tal o cual candidato, se trata de derrotar el modelo de Nicolás Maduro, se trata de construir una unidad de principios, de valores y con contenido social. Lirio, nosotros no podemos engañar al ciudadano, decirle que vamos a solucionar los problemas, no, pero sí decirle que vamos a iniciar la lucha que no he parado, una lucha para que usted tenga oportunidades, tenga futuro, y en nuestro caso en Vargas, retornar que ese puerto y aeropuerto vuelvan a ser del Estado, vuelvan a generar riqueza, prosperidad y empleo a todos los guaireños que hoy lamentablemente tienen que seguir, como me tocó a mí mucho tiempo para estudiar medicina, subiendo todos los días la Caracas, La Guaira para trabajar o para estudiar. Justamente, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cómo le va a pedir la confianza a los varguenses para que voten por usted y no que apoyen al actual gobernador que aspira a ser reelecto? Mire, el actual gobernador, candidato de Nicolás Maduro, tiene 9 años. ¿Para qué más? 9 años. Lo que iba a hacer ya lo hizo. Es hora de renovar, además es hora de derrotar el modelo de Nicolás Maduro. Se trata de derrotar a Nicolás Maduro y su modelo de hambre, de falta de medicina. Nosotros y Vargas le decimos, vamos a cambiar las prioridades. Que usted sea la prioridad, que la gestión de la gobernación sea para usted, para su barrio, para su urbanización, para Catilamar, para Macuto, para el Cojo, para el Teleférico, para el Guamacho, que sea para los problemas de los guaireños. Nosotros hoy le hemos dicho a Vargas que estamos restiados con la educación. Yo soy un convencido que la verdadera igualdad social la da la educación, que en vez de sembrar una mata reparemos una escuela, que tengamos los mejores empleados públicos del país, que nuestros trabajadores públicos sean los que tienen más beneficios, que más nunca nadie los obligue a vestirse de un color y obligados a una marcha, sino que tengan la disponibilidad de trabajar y servir a los guaireños, y que se acabe esa política de a ti sí porque tú votas por mí, o a ti no porque tú votabas por el presidente Chávez. No, basta de segregar.
entendamos que hacemos falta todos, que necesitamos una gobernación para que esté cercana a usted, a sus problemas, para que hablemos de nosotros, para que empecemos a hablar de La Guaira, de los problemas que tiene La Guaira, de cómo solucionar el problema del agua, la seguridad, la infraestructura, de cómo tenemos oportunidades y de cómo nuevamente volvemos a hacer esa tierra de alegría, de sonrisa, de sentirnos orgullosos, de decir yo soy de La Guaira y de hacer un contraste entre la política del negocio, entre la política de los viajes en yate, entre la política de la insultadera, a la política social, a la política de programas sociales, a la política de comedores populares, a la política de un sistema de salud, a la política de educación, de futuro, de oportunidades, y a la política donde, digamos, me siento orgulloso de la política, de Vargas, del país y de ser venezolano. Va a ser un proceso largo, el primer año va a ser muy difícil, pero luego tendremos 23 gobernadores con un presidente de la unidad y habremos juntos iniciado la reconstrucción y el cambio político que merecemos todos los venezolanos. Nos queda poco tiempo, pero ¿qué haría para completar la reconstrucción de las consecuencias que dejó el desastre natural del 99 y quizá para que algunos guaireños que todavía están esparcidos por todo el país pudieran regresar al litoral central? Mira, hoy lamentablemente estamos más vulnerables que en la tragedia del 99. Muchos guaireños perdimos nuestras casas en esa tragedia. Hoy si llegara a llover en esa misma magnitud estamos más vulnerables porque no se hicieron ni se han hecho los trabajos en los cauces, las quebradas y los ríos de Vargas. El temblor que hubo hace poco con epicentro en Vargas nos dejó la sensación de que nos permitió revisar que no hay cómo hacer jornadas de rescate, que no hay actividades programadas para el rescate, que no hay terapia intensiva en Vargas, que si ni Dios no lo quiera hay una tragedia en el aeropuerto de Maiquetía, no hay unidad de quemados, no hay unidades, no hay ambulancia. Definitivamente que somos muy vulnerables al poder de la naturaleza o a cualquier accidente humano. Eso es parte de la responsabilidad que debemos tener, que debemos asumir y que, insisto, que juntos podamos dormir tranquilos, vivir tranquilos, sin temerle a la política, pero tampoco sin temerle al día a día aquí en los venezolanos. Hoy tenemos muchos problemas, Lirio, hoy sentimos nuestro corazón agobiado, con desesperanza, pero insisto, esto se trata de nosotros, de creer en Venezuela, de creer en usted, en su capacidad, de usted que se para temprano, de usted que sigue soñando con que sus hijos tengan oportunidades. Y eso, chamos, vale la pena que luchen, que luchemos juntos para que no se tengan que ir de Venezuela, sino para que le demos un país de oportunidades donde juntos podamos abrazarnos y más nunca hablar de la política del odio, sino de la política de las oportunidades del futuro y del reencuentro de los venezolanos. Gracias por haber venido esta mañana a exponer sus ideas con nosotros. Despedimos entrevista de Venevisión con José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias a ustedes también por haber estado allí. Quédense porque el regreso más de la emisión matutina. Bienvenidos a Vida y Salud. Algunos piensan que es normal el escape de orina de manera involuntaria en personas cercanas a la tercera edad, pero no es así. Los embarazos, las infecciones urinarias recurrentes o el exceso de ejercicios de alto impacto pueden provocar la aparición de incontinencia urinaria en edades más tempranas. Puede ser de urgencia, una incontinencia de esfuerzo, que es la más frecuente, e incontinencia urinaria por rebosamiento. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la incontinencia urinaria que se observa en el 95% de las incontinencias de mujeres y se debe fundamentalmente a que el esfínter está un poquito hipotónico o la uretra se encuentra un poquito descendida y además hipermóvil. Si usted presenta escape de orina cuando realiza ciertas actividades que impliquen presión intraabdominal como bajar escaleras, correr o simplemente reír, puede estar padeciendo del tipo de incontinencia urinaria por esfuerzo. Esta incontinencia en mujeres que han parido por parto natural se presenta alrededor del 50 al 60% de las mujeres. Y las mujeres que tuvieron cesárea sí también tienen posibilidad de presentarla, pero a edades más tardías. Por ejemplo, en los 55 o 60 años. En los casos leves, realizar ejercicios para fortalecer el piso pélvico puede ser de gran ayuda para el paciente. Si no presenta mejoría, la intervención quirúrgica sería la siguiente opción. Estas pacientes normalmente están afectadas psicológicamente con mucha depresión porque obviamente hay una merma de la calidad de vida. La incontinencia urinaria afecta a muchas mujeres y la gran mayoría la padece en silencio por miedo a ser rechazadas. Sienten vergüenza de pedir ayuda y por esto su calidad de vida disminuye. Recuerde, el escape de orina no es normal. Para más información ponemos a su disposición nuestro correo electrónico. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud.
Amigos, comencemos las noticias de estrenos y estrellas con el séptimo arte y el estreno en nuestro país de la película Baby, el aprendiz del crimen. Elgort da vida a Baby, un joven conductor especialista en huir y que emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor al volante y ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso. Cuando conoce a la chica de sus sueños, él ve la oportunidad de dejar su vida criminal y lograr una huida limpia. Pero Baby tiene un pasado oscuro y un padre adoptivo bondadoso que sufre de una extraña condición que solo puede controlar mientras huye sin esfuerzo alguno. Seguimos con El Castillo de Cristal. Esta historia está basada en el libro escrito por Janet Walsh y relata todos los detalles sobre la infancia de Ella, a la que la actriz Brie Larson dio vida. Janet es una exitosa periodista que oculta un importante secreto, el de su familia. La joven vive con sus hermanos en medio de una familia desequilibrada y violenta. Rex es su padre, un hombre carismático y entusiasta a la vez que alcohólico. Cuando su cuerpo sufre los efectos del alcohol, se transforma en una persona imprevisible y destructiva. Su madre es un espíritu libre que se niega a contemplar la idea de asumir la responsabilidad del cuidado de sus 4 hijos. Todo ello hará que juntos se conviertan en una familia inestable y sin rumbo. Y la película de terror Annabelle 2, la creación continúa en el top de las carteleras nacionales. Después de conocer a la misteriosa muñeca Annabelle en la primera entrega de El Conjuro, ahora conoceremos su casa. Esta película gira en torno a un fabricante de muñecas y su esposa, quienes perdieron a su hija al ser atropellada por un carro. 12 años después, la pareja recibe en su casa a una monja que viaja con varias niñas que serán aterrorizadas por Annabelle, que posee en su interior el espíritu de la hija de la pareja. Cerramos con el género acción y el film La Torre Oscura. La cinta, protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey, nos sumerge en un paisaje del viejo oeste donde el tiempo no corre de forma normal, en el que muchas ciudades y regiones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Ese es el lugar que habita Roland, el último miembro de una orden de caballería denominada Los Pistoleros, quien iniciará la búsqueda de un edificio mitológico conocido como la Torre Oscura. Esta aventura lo lleva a ser perseguido por el Hombre Negro, quien lucha por su fiel objetivo, destruir el preciado recinto. You're gonna like Earth a lot. All right, let's go. Buenas opciones en la cartelera nacional. Tenemos mucho que ver. ¿Cómo no? Así ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Pero los dejamos con otra media hora de información a cargo de nuestros compañeros Juan Francisco Tito del Corral y Elizabeth Márquez, quienes ya saludan desde el set de Primer Contacto. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente inicio de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.